Para que exista un fraude se necesita de un engaño, de una víctima y de un beneficio ilícito. Pero ¿qué pasa cuando el estafador no es un individuo, sino todo el aparato estructural de un Estado? Hoy vamos a analizar a Nicolás Maduro, no desde la política, sino como el CEO de una estructura que ha perpetrado el mayor ataque al patrimonio y a la libertad económica de todo un país. Al suscribirte a este canal participas automáticamente en el sorteo mensual de uno de mis libros, así como acceso gratuito a uno de mis cursos o capacitaciones. Consulta las bases del sorteo en mi Instagram de La Mujer del Fraude. Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Hereda un estado altamente centralizado con control de recursos estratégicos como el petróleo, el oro y la moneda. A partir de ese momento, el problema no es de quien gobierna, sino de cómo se gobierna. Porque cuando quien administra es la misma persona que fiscaliza, el fraude deja de ser detectado y la legalidad empieza a ser solo una apariencia. Porque cuando solo un actor concentra la administración de los recursos, el control de las instituciones y la capacidad de fiscalizarse a sí mismo, el riesgo de fraude no es una posibilidad, es una consecuencia lógica. En el mundo corporativo, esto sería equivalente a que el director general de una empresa autorice los gastos, supervise los contratos y audite las cuentas, y además sea él quien determine si existe o no alguna irregularidad. En cualquier empresa, esto sería una alerta roja inmediata. Para entender este caso, voy a usar una analogía empresarial, porque es la forma más clara de explicar un fraude estructural. Y no estoy diciendo que un país sea una empresa, estoy diciendo que el Estado en la práctica se comporta como una organización que administra los recursos, toma decisiones y concentra poder. Cuando esa estructura pierde contrapesos, empieza a operar igual que una empresa capturada por su propio director. En esta analogía, el Estado funciona como la empresa, el presidente actúa como el director general y las empresas estatales operan como subsidiarias. El presupuesto público es el flujo de caja y los ciudadanos, que deberían de ser los beneficiarios finales, quedan sin mecanismos reales de supervisión. Bajo esta lógica, el Estado deja de funcionar como un ente de servicio público y comienza a operar como una estructura cerrada, donde la opacidad sustituye a la rendición de cuentas y la legalidad se convierte en una herramienta narrativa, no en un límite real. Las empresas estatales dejan de comportarse como entidades productivas y pasan a funcionar como vehículos financieros, cajas negras donde el dinero entra, pero no siempre se sabe cómo, para quién o bajo qué condiciones sale. El fraude en este punto ya no requiere ocultarse. Se normaliza, se disfraza de política pública, se justifica con discursos ideológicos y se protege mediante marcos legales diseñados a la medida del propio sistema. En este contexto, para el estafador de una nación, la víctima ya no es el inversionista ni un cliente en específico. La víctima es el ciudadano. Cada vez que el valor de la moneda se destruye, cada vez que el ahorro pierde sentido, cada vez que el trabajo deja de garantizar estabilidad, el ciudadano es la víctima. Y el beneficio ilícito no siempre es visible a una cuenta bancaria. A veces se manifiesta en control, en permanencia en el poder y captura total de los recursos. En este episodio no se busca señalar culpables políticos, sino entender cuál es el mecanismo del fraude. Porque el verdadero peligro del fraude estructural no es que ocurra en un país específico, sino que sus métodos se repitan, se adopten y se repliquen en cualquier sistema donde el poder no tenga límites reales. Y entender cómo opera es el primer paso para no normalizarlo. Pero cuidado, porque esto no es un evento aislado que termina cuando las cámaras se apagan. Tras la reciente detención de Maduro, entramos en una fase mucho más peligrosa para el ecosistema financiero internacional. La fase de exposición, la onda expansiva en nuestras cuentas. Esto nos toca la puerta de forma directa.
Sabemos bien que no es un secreto que nuestro sistema financiero ha servido a veces por omisión o por otras formas de infiltración como puente para capitales que hoy están bajo la lupa global. Así que el fraude de allá puede congelar nuestros activos aquí por una simple asociación. Con la cabeza de la estructura fuera del fuego, muchos intermediarios se han quedado huérfanos. Entonces, esto viene una ola de empresas fantasmas que cierran de la noche a la mañana o bienes raíces en nuestras costas que entrarán en un proceso de extinción de dominio. Como país, enfrentamos el reto de demostrar que no somos el lavadero de las estructuras que hoy caen. Esto significa que las reglas financieras, fiscales, legales y de compliance para todos nosotros se van a poner mucho más rígidas, más lentas y más costosas. El caso de Maduro es el ejemplo definitivo de lo que en criminología económica llamamos estado capturado. Cuando las instituciones que deben proteger tu propiedad y tu libertad se convierten en las que diseñan el fraude, el daño no solo es financiero, es moral. Lo que pasó en Venezuela bajo el mando de Maduro es el caso de estudio más grande de nuestra generación sobre cómo un delito económico puede devorar una nación cuando se disfraza de institucionalidad. Hoy la lección para ti como empresario, como profesional o como ciudadano es clara. No confíes en sistemas sin contrapesos. Cuestiona los beneficios que parecen caer del cielo y sobre todo entiende que cuando el Estado captura la economía, tu libertad patrimonial es lo primero que se pone en oferta. Así que hoy contar con un sistema de compliance que proteja nuestro patrimonio ya no es una opción, es una obligación. La caída de un CEO del fraude no borra el daño, pero nos deja las pruebas de cómo se hizo. Estudiémoslas para que en nuestro país la legalidad nunca sea una apariencia y el patrimonio de cada uno de nosotros nunca sea el botín de un grupo. Yo soy Teresa Costa, soy contadora de profesión, creadora de La Mujer del Fraude, que tiene como propósito concientizar sobre los delitos económicos que atentan el patrimonio, la reputación y la libertad de las personas y empresas. Te invito a suscribirte si crees que el fraude debe explicarse y no normalizarse. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio.